Celébrelo, porque en Él somos más que vencedores. En Él está la victoria, en el nombre sobre todo nombres. Ahí está nuestra victoria. Eso es. Todos con sus palmas. Hay muchas formas de alabar su nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo veré batir. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar su nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo veré más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo veré más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Gócese mi hermano, porque Él está aquí. Muy buenos días a todos, amigos, familia de Verbo Antigua. Es una bendición poder estar con ustedes en esta reunión general de este día domingo 25 de abril. Sin duda, el poder compartir con ustedes siempre será motivo de alegría y, como lo dice nuestro tema de hoy, también un motivo de gozo. Sin duda que hoy continuaremos con nuestra serie acerca de la resurrección de Jesús, pero específicamente entendiendo que la resurrección también es un motivo de gozo, de alegría. Así que yo quiero invitarte en este día que podamos orar y podamos pedirle al Señor por su Espíritu Santo que pueda también impactar nuestros corazones, nuestros pensamientos, y que su palabra pueda también bendecir nuestras vidas. Nuestro Señor, te damos gracias por la bendición que tú nos das de estar hoy conectados en un solo corazón, en un solo sentir, y pidiéndote que tú puedas hablar a nuestros corazones y que a través de tu palabra nuestra vida, nuestro ser completo sea impactado de tal manera que podamos hacer una transformación en nuestra manera de pensar, en nuestra vida, y que en todo y sobre todo glorifiquemos tu nombre. Gracias te damos por este tiempo. Amén y amén. Sin duda, hay momentos en los que podíamos recordar en algún momento de nuestra vida cuando quizás alguien de nuestra familia nos pudo llevar un regalo, un presente, lo que fuera. ¿Te puedes imaginar esa alegría y ese gozo
de recibir un regalo quizás inesperado, de recibir un regalo que te llevaron como una muestra de amor. Sin duda una sonrisa se vislumbraba en nuestro rostro, y no era tanto que era el regalo, sino era la emoción de tener algo que nos llevaban o pensar que se recordaron de nosotros. Así que esta mañana, meditando y reflexionando sobre el tema de la resurrección de Jesús, y que es motivo de gozo y alegría para nosotros, yo quisiera invitarte a que leyeras conmigo algunos textos introductorios para que pudiésemos entrar específicamente a saber el por qué la resurrección es motivo de gozo, y entonces sabrás por qué te hablé de recibir regalos. Vamos a leer en primer lugar en el capítulo 28 del libro de Mateo, y yo quiero leer específicamente desde el versículo 1 en adelante. Amén. Muy bien. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Ahora quiero invitarte a ir conmigo a la primera carta de Corintios, capítulo 15, por favor. Desde el versículo 1 también. Primera de Corintios 15. Dice Pablo de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y vamos a saltarnos al versículo 12. Dice Pablo, en adelante, siempre de Corintios 15: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Así que la resurrección de Jesucristo es un hecho no solo histórico, único, sino también glorioso y sin precedentes. Y es importantísimo por muchas razones.
Testifica del poder de Dios mismo, y creer en la resurrección de Jesús es creer también en Dios y en sus planes. Si Dios existe, si Él creó el universo, si Él tiene poder sobre Él, Él tiene también el poder de levantar a los muertos. Solo Él, quien creó la vida, puede resucitar después de la muerte. Solo Él puede revertir la autoridad que tenía la muerte misma, y solo Él podía quitar el aguijón que es la muerte y dar la victoria sobre la tumba. A diferencia de muchas otras religiones, solo el cristianismo verdadero tiene un fundador que trascendió la muerte y quien prometió que sus seguidores harían lo mismo. Todas las demás, que pudiesen ser llamadas falsas religiones, fueron fundadas por hombres cuyo fin fue la misma tumba. Sin embargo, como creyentes, como cristianos, somos confortados en el hecho de que nuestro Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados, fue muerto, pero resucitó al tercer día. La tumba no pudo detenerlo. Él vive, y dice la Escritura que ahora está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Así que la iglesia tiene en Cristo una cabeza viviente. Cristo es la cabeza de la iglesia, y entonces podemos dar gloria a Dios porque Él resucitó. Pero su resurrección y el hecho de su resurrección cobra relevancia cuando entendemos también que puede, si lo puedo mencionar de esa manera, es como darnos hoy 6 regalos de la resurrección de Jesús, que pueden ser motivo de alegría para tu vida, para los tuyos, para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, pero también motivo de alegría y gozo para aquellos que todavía pueden pensar que viven sin esperanza o sin tener un futuro prometedor, o quizás nunca han tenido un encuentro real con Jesús. Así que en esta mañana, esos 6 regalos quiero que puedan inundar tu corazón de alegría, porque verdaderamente la resurrección de Jesús debe ser motivo de gozo y alegría. El primer regalo del que quiero hablarte es que la resurrección de Jesús es la garantía de que tenemos una fe auténtica. Si Cristo no resucitó, ¿qué leímos? Vana es nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, dice también Pablo, es vana. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando Jesús se levantó de los muertos, ganó la nueva vida que obtenemos a través de nacer de nuevo. Efesios 2:5 dice que estábamos muertos en nuestros pecados, pero que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces su resurrección garantizó en nosotros el poder recibir esa gracia de Dios. Ezequiel, por ejemplo, 36:26 dice: les voy a dar un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de ustedes todo corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Con su resurrección garantizamos que recibíamos no solo un corazón sensible que reconocería su condición perdida, pecaminosa, un corazón que entendería el evangelio y que creería, que se vería tan atraído por la gloria de Dios que no podía resistir al llamado del evangelio. La gracia para escuchar, para entender, para creer las buenas nuevas. Por eso Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Efesios 2:8, por gracia somos salvos por medio de la fe. Así que, amados hermanos, familia, amigos, el primer regalo que debemos valorar con la resurrección de Jesús es que nuestra fe es una fe auténtica, no basada en una historia de un hombre que tuvo un gran ministerio en la tierra pero que murió y allí quedó. No, cuando Jesús resucitó, nos hizo entender, como dice Pablo, que debemos alegrarnos porque nuestra fe es verdadera. Nuestra fe en Jesús, todas sus promesas, nuestra confianza con Él es una realidad que debe alegrar nuestros corazones. Cuando Él se levantó de los muertos,
también trajo a nosotros el entendimiento claro para muchos que le vieron después de todo aquello que Él había hablado de Él mismo, lo que muchos escritores habían dicho en el Antiguo Testamento. Nuestra fe no está basada en una historia más. Nuestra fe es una fe verdadera, real, auténtica. Así que el primer regalo que trae la resurrección de Jesús es el regalo de que tienes una fe verdadera, una fe auténtica, una fe que no es vana, una fe que no se destruye, una fe que tiene un fundamento verdadero y real. Y cuando Jesús se levantó de los muertos, hizo realidad que toda nuestra fe y confianza en Él cobrara el verdadero valor de su propósito, de su plan de salvación y redención, de su muerte en la cruz, pero también de su resurrección al tercer día. Alégrate, alégrate porque tienes una fe auténtica. Y eso queda clarísimo cuando el apóstol Pablo nos dice, y lo volvemos a leer: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. El primer regalo con el que puedes alegrarte por la resurrección de Jesús es la garantía de una fe auténtica. Amén. El segundo regalo, y vamos a ir encadenando esos regalos, tiene que ver con algo muy interesante también que leímos allí en 1 Corintios 15, específicamente en el 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Recuerdo aquel día cuando puse mi fe en Jesús. Recuerdo que la persona que compartía también del Señor a nuestras vidas nos decía, cuando que nos encontramos con Jesús, ponemos nuestra fe en Jesús, que nuestros pecados eran borrados, eran echados al fondo de la mar y que Dios no se acordaría más de ellos. Recuerdo que nos dijeron que a partir de allí nuestra vida era una vida nueva. La resurrección de Jesús trae un buen segundo regalo, trae la garantía de que verdaderamente fuimos perdonados, que nuestros pecados fueron perdonados, que verdaderamente la decisión que tomamos un día de poner nuestra fe en Jesús fue una realidad que borró nuestro pasado y nos dio una vida nueva. Eso es un motivo de alegría. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Con su muerte Jesús pagó el precio de la pena por nuestros pecados y compró nuestra justificación. Cristo resucitó de los muertos para darle validez y celebrar la obra de justificación. Todos nosotros necesitábamos perdón y aceptación, reconciliación con Dios, y tenemos que reconocer que es por causa de que Jesús resucitó que se confirma que ese día que pusimos nuestra fe en Jesús, nuestros pecados realmente fueron borrados y no tenemos que estar pensando que todavía estamos en ellos. Como dice Pablo ahí en el versículo 17, Jesús en su muerte proveyó los recursos para ofrecerse una vez y para siempre, dice el libro de Hebreos, por nuestros pecados. Pero cuando Él resucitó, nos garantiza de que verdaderamente recibimos ese perdón de pecados, de que verdaderamente no estamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Eso debe causar en ti alegría y gozo, porque hay gente que aún luego de años de haberse encontrado con el Señor, siguen lamentándose del pasado, siguen pensando que no han sido limpiados, que no han sido perdonados, siguen pensando que Dios aún sigue atacando su vida pasada. Dios no les ha perdonado. Muchos se sienten indignos de presentarse delante del Señor, pero no, Cristo resucitó. Así que nuestra fe no es vana. No estamos todavía en esos pecados pasados. Sí, Él te perdonó y es una garantía de que ese perdón de pecados es una realidad. Pero entonces, cuando entendemos esa verdad, que debe inundar nuestros corazones de alegría, de que nuestra fe es verdadera y auténtica, de que Él verdaderamente perdonó nuestros pecados, puedo mencionar entonces el tercer regalo. Y este tercer regalo es la garantía del poder para obedecer y resistir de alguna manera al pecado.
Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Efesios 1:19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ojo, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20 de Efesios 1: la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Así que, amados hermanos, Filipenses 3:10 dice que a fin de conocerle y que conozcamos el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, lleguemos a ser semejantes a Él en su muerte. En una u otra medida tenemos la garantía cuando Él resucitó que ahora en esa vida nueva que Él nos da, podemos por el Espíritu de Cristo que está en nosotros también, no solo fortalecernos en el Señor, sino estar dispuestos, porque es una decisión de caminar en obediencia y de andar en vida nueva. Si es posible obedecer, si es posible resistir al pecado, claro. Hay una batalla que se libra, pero ¿sabes qué? Así como Dios levantó a Jesús de los muertos, su Espíritu Santo operó allí. Es el Espíritu Santo que mora en ti, con el cual fuiste sellado. Es el Espíritu de Dios que habita en ti, que mora en mí. Nos da la fuerza, nos da la entereza, basados en nuestra decisión, en nuestra propia actitud de decir no a la tentación, de caminar en obediencia al Señor. De hecho, Jesús mismo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es morir para vivir. Pero necesitamos entender, amada familia, amados amigos, que esa garantía de poder caminar en esa vida nueva nos da la oportunidad de entender que no solo Cristo murió por nuestros pecados, al resucitar venció el último enemigo, la muerte, y cuando se levantó nos da la oportunidad de alguna manera, si lo pudiese decir así, de darnos una probadita de lo que es vivir una vida nueva en Cristo hasta ser perfeccionados y vivir eternamente con Él. Tu vida nueva, aunque tú y yo no lo podamos entender ahora en este cuerpo todavía de carne que se desgasta en nuestras batallas y todo, pero tienes puesta eternidad ahí en tu corazón, tienes de Dios en tu vida, de tal manera que tú y yo no podemos en nuestra propia fuerza, pero sí en la fuerza que viene del Señor para caminar, para seguir adelante. Pero implica que puedas vivir con alegría. Mire, obedecer con alegría es lo mejor. Obedecer refunfuñando, claro, alguien puede decir, pues más vale obedecer, claro, pero qué alegría puede darte el que tú y yo nos esforcemos en Cristo para caminar en obediencia a su palabra, a sus mandamientos, a lo que Él establece en las Escrituras, para que vivamos correctamente, para que nuestro estilo de vida sea transformado y poder entender que en medio de todo, ese poder que levantó a Jesús de los muertos, el Espíritu Santo, está en ti. Tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes al Espíritu del Señor. Ese mismo Espíritu que levantó a Jesús está en ti, está en mí. Y ese es un regalo y una bendición que debe alegrarte. Yo sé que a veces batallamos, yo sé que a veces luchamos, pero ¿sabes qué? Tenemos que conocerle, tenemos que entablar una relación con Él. Tienes que entender que esa oportunidad que el Señor te da de vivir y de caminar en Él, entonces te da también la oportunidad de vivir una vida nueva. Alégrate, tu vida ya no puede ser la misma, tu vida ya no puede ser la misma, nuestra vida ya no puede ser igual, porque ahora en Cristo tenemos nueva vida y debemos andar, caminar en vida nueva, y entonces podemos confiar en la obra poderosa del Señor. El cuarto regalo habla de la garantía de que nuestra predicación es verdadera. Si vamos entonces, como estamos leyendo 1 Corintios 15, 14 y 15, te lo leo, dice: y si Cristo no resucitó, vana también sería nuestra predicación, vana nuestra fe.
Seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, y al cual no resucitó entonces, si en verdad los muertos no resucitan. Sería en vano el testimonio de los apóstoles, sería en vano de aquellos que le vieron, sería en vana su predicación. Nuestra predicación, incluso si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, entonces hubiese sido un impostor, todo el cristianismo sería una falsedad. Pero ¿sabes qué? Debe alegrarte que cuando predicas, cuando hablas, cuando anuncias, cuando proclamas las buenas nuevas, verdaderamente estás hablando algo verdadero. Debe alegrarte que no estás hablando fábulas, que no estás hablando ahí situaciones de las que el apóstol Pablo dice: muchos tienen comezón de oír fábulas de hombres. No, ¿sabes qué? Tienes un testimonio verdadero. Tu predicación, tu anuncio es real, porque Jesús resucitó, y entonces te da la oportunidad de dar a conocer que todo aquello que el Señor te dice que anuncies es auténtico, su obra, su labor, su ministerio, y que todo depende realmente de que Él resucitó. Tu predicación no es en vano, no es falsa, tu fe tampoco, y que no eres un falso testigo de Dios. Eres un testigo verdadero de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Por eso Cristo sigue obrando hoy. Por eso Cristo te impulsa a hablar a otros. Quizás en este tiempo has callado, quizás en este tiempo has dejado de anunciar las buenas nuevas. Hoy más que nunca necesitamos ser proclamadores de buenas nuevas, de esperanza, de alegría, de bendición. En medio de la tristeza, en medio de la muerte, en medio del dolor, debemos llevar esperanza, debemos llevar esa fe verdadera, y entonces inundar el corazón de otros de alegría, de gozo, aún en medio de la tristeza y del dolor. Nunca lo que anuncie será en vano. Lo garantiza que Jesús resucitó, y que verdaderamente Él, al levantarse de los muertos y que mora por su Espíritu en ti, entonces te da la certeza, la confianza de que no predicas en vano, de que lo que dices no es algo vano, pasajero o una mentira, es una realidad. Miren, por eso es interesante poder entender que la resurrección no solo fue un evento histórico, o sea, Jesús resucitó, ya estuvo. No, te da la oportunidad de afianzar con certeza la realidad de que Dios nos ha dado una gran oportunidad de vivir con alegría nuestra fe. Hace unas semanas predicaba en nuestra congregación acerca de que la vida cristiana no es solo una lista de cosas que no puedes hacer o que debes hacer, o una lista de si haces esto, si no haces esto, y entonces tienes que cumplirlo, y bueno, ¿y para dónde? Y entonces muchos piensan que nuestra vida cristiana es una vida sin felicidad, sin alegría, sin gozo, porque tenemos que cumplir las normas que nos imponen en la iglesia donde vamos, en el lugar donde te congregas. ¿Sabes qué? Déjame decirte algo. Cuando lees escrituras como estas, debes alegrarte de saber que estás testificando de un Dios real, de un Jesucristo que resucitó, que está vivo, y Él te anuncia, Él te dice: ¿sabes qué? Ve, proclama esas buenas nuevas. Por eso cuando Jesús se encuentra con las mujeres, les dice: mire, vayan, den las buenas nuevas a los demás, compártanlo. Yo sé que te había una mezcla de miedo y de alegría. Tú puedes decir: pero yo nunca he visto al Señor. Pero ¿sabes qué? Hay testimonio de toda una historia de generaciones que ha tenido un encuentro real con Jesús. Y yo vengo a animarte hoy. Vengo a decirte: alégrate de la oportunidad brillante que tienes en este 2021 de anunciar las buenas nuevas de Cristo. Del Cristo que está vivo y que te ha dado vida, que me ha dado vida, que nos ha dado vida. Así que alégrate, gózate. No solo es gozarte de lo que pasó hace 2000 años, es gozarte de que sigo siendo una realidad vigente hoy. Y por eso lo uno al quinto regalo. La resurrección de Jesús es como la garantía de que no somos dignos de lástima, pues. No puedo decir que somos como envidiables,
porque quizás no sería la mejor palabra. Pero ¿sabes qué? Nuestra vida cristiana no es para que la gente tenga lástima de nosotros. Nuestro servicio cristiano no es motivo de vergüenza. ¿Sabes qué? Al contrario, aún otros puedan ver en ti el gozo de servir a Jesús. Es de alguna manera como gastar nuestra vida en Cristo y encontramos significado, valor de vida, convicción clara. Así que cuando Pablo dice que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero ¿sabes qué? Termina diciendo él más adelante en el versículo 58, hermanos míos amados, estén firmes, constantes, crezcan en la obra de Dios siempre. Su trabajo no será en vano. Así que cuando tú y yo entendemos que Él nos dio ahora la oportunidad de vivir para Él, de servirle, nuestra vida cristiana debe reflejar esa alegría, debe reflejar ese gozo. Cada vez que tú haces algo para el Señor, debe reflejarse alegría en tu rostro, en tu corazón, en tu ser. Aunque te sacrifiques, aunque hagas algo, aunque te cueste algo, pero ¿sabes qué? Con alegría, tu vida misma. Y entonces sabrás y entenderás que esa resurrección de Jesús no solo fue un evento histórico, sino es una realidad que impulsa tu vida para vivir una realidad hoy. Por eso el último regalo implica que con la resurrección de Jesús tenemos la garantía de que resucitaremos. Primera de Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hechos. Primicia, el primero de muchos. El primero, la palabra primicia es como decir el primero de una serie o el primero de todo lo que acontecerá del mismo tipo. Y Jesús fue primicia, dice la Biblia, de los que durmieron. Por eso segunda de Corintios 4:14 dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Mire qué tremendo. Romanos 6:5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Primera de Corintios 15:49 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Segunda de Timoteo 2:8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Le dice Pablo a Timoteo: recuérdate, Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, resucitaremos. Si nos ha tocado ver partir a seres queridos que han puesto su fe en Jesús, y déjame decirte algo atrevido: nadie puede decir quién fue con el Señor o no. Dios sabe, Dios es el único juez. Y Dios sabrá, cada persona entenderá en qué momento pudo haber puesto su fe en Jesús. Alguien dijo en una ocasión: quizás nos llevemos sorpresas. Quien pensabas que debería estar no está, y quien pensabas que no está. Pero ¿qué te debe garantizar tu fe en Jesús hoy? Mientras tienes vida, hoy es un buen día. Hoy domingo que estás viendo esta transmisión, es un buen día para que te pongas en paz con Dios. ¿Sabes por qué? Hoy estamos, mañana no sabemos. Pero ¿qué nos garantiza si nos tocase partir prontamente? Si tuviésemos que adelantarnos a los nuestros. Primero, nuestra fe en Jesús, obviamente, porque eso es: recibimos perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Pero también que en aquel día resucitaremos y nos volveremos a encontrar. Eso debe llenarte de alegría. Por eso hasta el apóstol Pablo dijo: aliéntense con esas palabras. Parafraseado es: ¿sabes qué? Nos vamos a volver a ver.
Y yo sé que voy a volverme a encontrar con algunos de mis seres queridos que se nos adelantaron. Y sé que en aquel día nos volveremos a ver, y esa es mi esperanza. Y por eso cada día debemos vivir para el Señor. Debemos entender, amados hermanos, que una decisión de fe, pero también que trajo vida a nuestra vida que estaba muerta, nos da la esperanza, nos debe motivar a la alegría de vivir, aún en medio del temor de esta pandemia. Parece quizás complicado poder pensar que debes dormirte con paz, debes levantarte con paz, tomando los cuidados respectivos, entre paréntesis, usando mascarilla, alcohol en gel para lavarte las manos todos los días, cuidar el distanciamiento social, etcétera. Claro, prudencia, pero entender que si nos tocase partir, tenemos esperanza. Eso es motivo de alegría para el creyente. Y la resurrección de Jesús trae esa alegría al corazón en medio del dolor y la tristeza. Quizás tienes a alguien o conoces a una familia que alguno de sus seres queridos partió y que tú sabías que era un creyente que puso su fe en Jesús. Claro que duele que los nuestros partan, claro que es doloroso, pero debes alentarles, debes animarles a creer que verdaderamente hay esperanza. Por eso la resurrección trae ese gozo y esa esperanza mezcladas para anunciarte que resucitaremos. Así que la resurrección de Jesús nos debe hacer vivir con alegría de tal manera que tenemos una fe auténtica, que nuestros pecados verdaderamente fueron perdonados, que podemos caminar o andar en vida nueva, que podemos anunciar y proclamar buenas nuevas verdaderas, que podemos servir y vivir con alegría nuestra relación con Jesús y nuestro servicio a Dios y a los santos con alegría, y que te podemos vivir con esperanza que trae gozo al corazón de que si nos tocase partir, resucitaremos. ¿Acaso eso no puede traer alegría a tu corazón? Sin embargo, hoy por hoy, en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio de la tristeza quizás, en medio de la desesperanza, en medio de la crisis económica, en medio de la crisis de trabajo, debes alentarte y debes traer a tu corazón motivos para alegrarte, motivos para estar en paz. Hay gente que hoy por hoy sigue viviendo con miedo a esta pandemia, y con un miedo hasta de muerte, con un miedo incluso que te confronta, por decirlo de esa manera. Hace unos días platicábamos con alguien y nos decía: ¿será que realmente estamos preparados para nuestro encuentro con Dios? ¿Será que estamos listos si nos tocara dejar este cuerpo que se corrompe, que se va a morir? ¿Estaremos listos para nuestro encuentro con Dios? Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir, ganancia. Así que debes alegrarte, que en medio de todo esa ganancia debe traer alegría a tu corazón, saber que estamos de paso, saber que estamos acá. Claro, aprovechar cada día para disfrutar de tu relación con Dios, para disfrutar a los tuyos que están cercanos, para no olvidarte de aquellos que necesitan todavía una llamada de esperanza, un mensaje, algo que imparta a sus vidas también, que el mismo gozo que Dios te trajo a ti. Jesús resucitó, y cuando aquellas dos mujeres se encontraron con Él, por cierto, qué valor de las mujeres. Ninguno de los discípulos fue al sepulcro. Dos mujeres fueron a ver qué pasó. Encuentran qué pasó aquí. Y cuando se encuentran con Jesús, imagínate, qué privilegio, qué bendición. Dice: tranquilas, no teman, alégrense, vayan y cuéntenlo. Así que hoy, allí donde tú estás, yo quiero pedirte algo: que puedas levantar un momento tus manos al cielo y que puedas tomar esas palabras de Jesús a esas dos mujeres. Tú y yo somos testimonio vivo de la gracia
la misericordia de Dios, del perdón de Dios y de la obra de Dios. Pero así como a esas dos mujeres, Jesús les dijo: no teman, no teman, vayan, den buenas nuevas a mis hermanos, den buenas nuevas a los demás. Y el ángel que las encuentra antes les dice: tranquilas, no teman, Él ha resucitado. Jesús está vivo, definitivamente. Pero toma esas palabras. ¿Sabes qué? Ve y da buenas nuevas a los tuyos, a los de tu cuadra, a los que puedes escribir, a los que tengas oportunidad. No hay razón más grande, verdaderamente, de muchas cosas en la vida que compartir esas buenas nuevas de Jesús. Puedes tenerlo todo, trabajarlo todo, hacer de todo, pero si callas, te pierdes la bendición de anunciar las buenas nuevas que Jesús mismo, en esos primeros momentos de resurrección, le dijo a estas mujeres: vayan, den buenas nuevas a los demás. ¿Y qué le dijo Jesús después? Cuando se encontró con todos en Galilea: vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Vayan, cuenten, anuncien. No podemos quedarnos igual. ¿De qué serviría contar la historia de la resurrección de Jesús? Sí, Él resucitó. Si no podemos hablar de Cristo hecho vida en nosotros, viviendo en nosotros, cambiando nuestra vida. Anuncia las buenas nuevas. Si tú has callado todo este tiempo, si te has sumergido quizás en tus cargas, en tus preocupaciones, en tu dolor o en tu enojo, quizás aún quizás peleando con Dios: ¿por qué esta situación? ¿Por qué esto? ¿Por qué no tengo aquello? Que en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo que está en ti pueda traer y soplar de esa vida a tu corazón, recordarte de dónde Él te sacó, dónde estás puesto ahora, que Él te dio vida, que Él te perdonó, que Él te limpió, que la fe que tienes en Él verdaderamente es real. Que tu predicación no será en vano. Anuncia las buenas nuevas. Piensa en cuántos tienes para anunciar que verdaderamente Jesús vive. ¿Y cómo lo vas a anunciar? Aún con tu propia vida, viviendo en medio de la prueba y de la crisis con alegría. Pedro dijo: bueno, alégrense cuando estén en diversas pruebas. No es tan fácil, pero el gozo que viene de Dios, aún dice la Biblia, es nuestra fortaleza. Fortalécete, alégrate. Entonces, cuando tomas las buenas nuevas para ti primero y hay alegría en tu corazón, no lo puedes callar. Cuando un niño recibe un regalo: ¡ala, miren! ¡ala, sí! ¿Cuánto te ha dado el Señor? No calles. Anuncia. La resurrección de Jesús debe ser motivo de gozo, de alegría a tu vida, de esperanza, de tal gozo que no te lo callas, que no te lo guardas, que no te lo reservas para ti. Sé alguien que lleva gozo y alegría. Y no estoy hablando de que cuentes historias para reír. No, estoy hablando, lleva las buenas nuevas de Jesús. Hoy la gente está lista para escuchar, pero es triste pensar que su iglesia está callada. Es triste pensar que muchos, a pesar de tener verdades claras de la palabra, siguen callados. Anuncia su bondad, anuncia su fidelidad. Muestra que Jesús sigue obrando hoy en el año 2021. ¿Acaso no puedes ver atrás de aquel marzo del 2020 hasta hoy, en medio de las cosas vividas, y darle gracias a Dios y decir: wow, verdaderamente Él ha estado presente? Me bendice saber que toda esta serie complementa cada tema. Todo, diría yo, un gran tema único que te hace saber que a quien glorificamos, a quien adoramos, es aquel que resucitó, al que está vivo. Y tú y yo tenemos el privilegio de que Él, por su Espíritu, mora en nosotros. ¿Qué motivo más grande de alegría? Pero si tú hoy necesitas encontrarte con Jesús, porque no tenías ya esperanza, porque no había ni alegría en tu corazón, recuerda que no solo murió por tus pecados, sino que resucitó. Y eso garantiza que Él puede perdonar tus pecados. Garantiza que Él puede darte vida nueva, sí, a través de tu fe en Jesús, a través de reconocer tu condición, a través de creerles que Él es tu Salvador,
tu Señor ahora para vivir una vida nueva. Pero si Él resucitó, enfrentarás la vida con alegría. No tendrás temor del futuro en medio de muchas situaciones. Pero hoy, quizás tú estás conectado en esta transmisión y nunca habías puesto tu fe en Jesús o te habías apartado de Jesús. Dile con unas palabras muy sencillas: yo quiero volver a disfrutar de ese gozo, de esa alegría de tener comunión contigo. Así tan fácil, decirle: Señor, perdóname si me alejé, o te pido perdón si nunca había puesto mi fe en ti. Quiero disfrutar de la bendición de ser llamado tu hijo, tu hija. Así que hoy, aquellos que pusieron su fe en Jesús, yo quiero invitarte a través de esta transmisión a que puedas compartirlo, escribir un comentario y decir: yo puse mi fe en Jesús, yo me reconcilié con Jesús, oren por mí. Y te aseguro que hay gente que con alegría estará orando por ti y buscándote. La resurrección de Jesús trae gozo, trae alegría, pero también te impulsa a que tú y yo llevemos ese gozo a todo lugar a donde vayamos. Tú eres alguien que porta el gozo de Dios, la vida de Dios. Anuncia las buenas nuevas. Alégrate, no tengas miedo. Él resucitó. Lleva las buenas nuevas a los tuyos. Que Dios te bendiga en este día. Que te bendiga grandemente. Y nunca olvides que en medio de todo, Dios es fiel. Y Él te sustente, te abra puertas de trabajo, puertas también en las áreas de tu negocio, de tu emprendimiento que necesitan ser abiertas. Y por último, es algo que he estado orando estos últimos días. Siento orar para que Dios pueda sobrenaturalmente traer sanidad física en el nombre de Jesús. El domingo oré por eso, porque sentí muy fuerte del Espíritu hacerlo. Y hoy recibimos un testimonio de alguien que médicamente todos decían que era un cáncer en un pulmón. Hoy, luego de las biopsias en el pulmón y de todo, contrario a todo el argumento de los médicos, es de que algo sobrenatural ocurrió y que no hay cáncer, que no hay nada. Eso solo impulsa nuestra fe. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que creas que Dios puede obrar sobrenaturalmente. No nos vemos presencialmente, quizás detrás de una cámara, pero donde estés, Dios se hace presente, porque Él está presente donde están reunidos en su nombre. Tú eres la iglesia y Dios se mueve en su iglesia. Así que en el nombre de Jesús, que se desate sobrenaturalmente en el nombre de Jesús, sanidad física, emocional, espiritual, sobrenatural sobre tu vida. Que en el nombre de Jesús, dolencias que quizás no has compartido, situaciones de salud que quizás estás teniendo en ti o en alguno de los tuyos, que venga sanidad en el nombre de Jesús. Señor, por favor, Espíritu Santo, muévete con poder donde estás y que sobrenaturalmente escuchemos testimonios de sanidad en el nombre de Jesús. No calles, comparte tus testimonios de sanidad, porque fue algo muy fuerte que sentimos compartir, que Dios iba a traer sanidad física para muchos de ustedes. Así que en el nombre de Jesús, pero no te lo calles, comparte, porque el mismo Jesús que sanó leprosos, que puso su mano sobre ciegos, sobre sordos, aún sobre endemoniados, sí, los sanó, los libertó. Pero Jesús resucitó y está vivo, sigue presente hoy en medio de su iglesia, y Él entonces puede seguir trayendo ¿qué? Milagros sobrenaturales por el Espíritu Santo. Así que recibe esa sanidad en el nombre de Jesús. Oramos juntamente con tus líderes para que Dios siga bendiciendo tu vida, para que Dios siga guardándote, para que Dios siga trayendo esperanza, gozo a tu vida, pero también sanidad en el nombre de Jesús. Y que sobrenaturalmente escuchemos testimonios de sanidad en el nombre de Jesús. Y que puertas de trabajo se abran para aquellos también que han estado clamando por ello. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Un saludo de tu familia Verbo allá en Ciudad Vieja. Bendiciones, Verbo Antigua. Les amamos.
Gracias, nos sentimos en casa. Bendiciones. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó.
lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh.